Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Cinco claves de un discípulo ganador de almas. Uno de los grandes problemas de la iglesia contemporánea es que ha perdido su fuerza evangelizadora. Nosotros tenemos un llamado, una gran comisión que debemos cumplir. Porque el Señor dijo que antes de su venida este evangelio sería predicado en todas las naciones. A lo largo de 2000 años, la iglesia ha prevalecido aún en los tiempos de mayor oscuridad, y es porque el Espíritu Santo nos fue dado. Y el Espíritu Santo siguió desde el momento en que llegó haciendo su tarea, convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Hubo temporadas en las cuales la iglesia se sumió en lo que se llamó el oscurantismo, que el oscurantismo fueron décadas en las cuales la iglesia no veía la luz del Señor, no había predicadores, pero Dios siempre se trazó métodos para convertir el corazón de gente. Aún en el seno de la misma iglesia católica, gente como Martín Lutero, que era un monje católico, allí en medio de un claustro en Alemania, pues este hombre recibe luz, y así como él muchos otros, y empieza una temporada de reforma que no se ha detenido. El avance de la iglesia no se ha detenido y empezó la gran era de ganar almas para el Señor. Pero en estos últimos tiempos, la iglesia ha entrado como en una especie de letargo, y no porque esté perseguida, sino porque está cómoda. Porque tenemos todo a la mano. Porque decimos, por ejemplo, hoy no voy a la reunión, pero la veo por internet. Y si no la transmiten en mi iglesia, pues veo cualquier otro predicador, porque al final Dios está en todas partes. Y diga conmigo, Dios es uno y está en todas partes, pero no en todo lugar habla igual. Amén. Entonces, yo quiero, partiendo de esto, leer algunos pasajes que están en el libro de los Hechos. Y el primero de ellos que quiero comentar está en Hechos capítulo 6. Y dice en Hechos 6 del 3 al 6, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, procédito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén. Estos 7 hombres eran discípulos, pero no estaban activos en la obra. Recuerdo que el 31 de diciembre Dios me habló de que hay gente que está lista, pero que no están activos, y que va a despertar el espíritu de esa gente que ya está lista para lanzarlos al ministerio.
Y es que, amados míos, si estamos entrando en este tiempo, yo percibo del Espíritu que hay una urgencia divina para provocar un crecimiento masivo en el cuerpo de Cristo, de gente nueva ganada para el Señor. Pero hay gente que no lo está haciendo, hay gente que no está ganando a otros. Y así como aquellos primeros discípulos fueron introducidos por el Señor mediante una oportunidad divina, yo declaro que muchos de los que están aquí escuchando esta palabra serán movidos de las sillas y de los lugares de espera y de reposo y serán introducidos activamente como discípulos ganadores de almas para la edificación del cuerpo de Cristo. Alguien tiene que decir amén. Heme aquí, Señor. Aleluya. Ahora, lo importante, mi amado, es que usted dé el primer paso, como Felipe. La Biblia no dice que los discípulos o que esta gente fueron escogidas por los apóstoles. Dice que a ellos les agradó la propuesta. ¿A cuánto les agrada la propuesta de Dios esta tarde de que vas a ser metido de frente activamente en el ministerio, en la edificación del cuerpo? Aleluya. A ellos les agradó la propuesta y dice que los presentaron ante los apóstoles. Amén. Y los apóstoles les pusieron las manos y los enviaron. Ellos no entraron obligados, ellos entraron porque se les reveló la urgencia de Dios. Y yo declaro que a tu vida se te va a revelar esta urgencia divina y que tú serás puesto y será habilitado tu corazón con una palabra del cielo, aleluya, en la que tú vas a tener urgencia de hacer la voluntad del Señor, aleluya. Hechos capítulo 8, verso 26. En Hechos 6 usted ve a Felipe involucrado sirviendo a las mesas. Pero en Hechos 8, 26, ya Felipe usted no lo ve en las mesas, arreglando sillas, sirviéndole la comida a las hermanas. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es
el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aleluya. Yo quiero hablarles de 5 códigos, 5 claves de un discípulo ganador de almas. La primera clave, mi amado, es esta. Si tú eres un discípulo del Señor, la primera clave es esta. Sirve a Dios y Dios te honrará. Amén. A ver, toca a tu hermano, tómale un momento allí por el hombro, por el brazo y dile, sirve a Dios y Dios te honrará. Él te va a usar. Si tú le sirves, Él te usa. Amén. En Juan capítulo 12, versículos 25 y 26, el Señor dijo esto a los discípulos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Sirve a Dios y Él te honrará. Ahora, mi amado, el Señor está hablándole a los discípulos, no le está hablando a gente inconversa, no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a los que le han conocido, y el Señor les dice, el que ama su vida, porque hay 2 clases de vida, la vida suya y la vida de Cristo en usted. Son 2 clases de vida diferentes. La suya es de abajo. La de Cristo es de arriba. Amén. Usted puede amar su vida y no amar tanto la vida de Cristo en usted. Porque tú tienes que determinar cuál de las vidas que llevas dentro vas a amar. Porque el que ama su vida la perderá. Hay gente que está perdiendo su vida. ¿Y cómo la está perdiendo? Amándola. No la están poniendo su vida al servicio de la vida de Cristo en ellos. Y el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo. No está hablando del que aborrece su vida. Yo me aborrezco, yo no sirvo para nada. No se trata de eso. Está hablando, fíjese cómo lo dice el mismo Señor. El que aborrece su vida en este mundo. Yo aborrezco mi vida en este mundo, pero amo mi vida puesta en la de Cristo. Amo la vida de Cristo puesta en mí y amo mi vida puesta toda al servicio de Cristo. Hay algo que tú tienes que aborrecer y es cuando tu vida está puesta en este mundo y no en Cristo. Amén. Cuando tú vives para hacer las cosas que te agradan, pero no las que agradan a Dios. Cuando vives para edificarte a ti mismo y no para edificar a Cristo. Cuando vives para sacarle beneficio al evangelio para ti, pero no para Dios. Entonces el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. El Señor quiere guardar tu vida para vida eterna. Amén. Por eso dice que si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Felipe comenzó sirviendo. Felipe empezó a servirle al Señor. Amado, servirle al Señor comienza con cosas sencillas.
pequeñas. En algún momento tú comienzas sirviéndole a Dios, porque es un proceso el servirle a Dios. Yo no fui llamado al ministerio, o mejor dicho, yo fui llamado al ministerio desde la eternidad, pero yo no fui introducido al ministerio cuando me convertí. No, pasaron años. Pero yo comencé sirviéndole a Dios con cosas sencillas. Yo comencé sirviéndole a Dios allí. En cosas sencillas. Íbamos, predicábamos, no sabía mucha Biblia, pero tenía ganas de predicar a Cristo. Solamente daba testimonio. Y empecé a servir en la iglesia. Llegaba temprano. Yo no quería un nombramiento, pero servía en lo que se necesitaba. Me tocaba a veces barrer, a veces me tocaba limpiar los baños, muchas cosas. El inicio no tiene que ser en cosas muy grandes, pero en lo pequeño de lo que haces hay grandeza. Y Felipe comenzó sirviendo a las mesas y como lo hizo con amor, atendía a las viudas, les llevaba la comida. Dios lo honró, porque al que me sirve, dice el Señor, mi Padre lo honrará. Y Dios lo incrementó, lo honró, permitiéndole incrementar en la unción, en la fe, en la gracia y en el favor. Levanta tus manos por un instante. Escucha esto que te estoy diciendo. Cuando tú le sirves a Dios, Dios te incrementa. Se aumenta la unción. Se aumenta la fe. Se aumenta la gracia. Y se aumenta el favor. Hechos 8 del 5 al 8. Al mismo Felipe que lo veíamos sirviendo a las mesas, dice el verso 5 de Hechos 8, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, ya no está en Jerusalén sirviendo a las mesas. Ahora Felipe está en Samaria y dice, y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y escúchame esto, viendo las señales que hacía. Ya Felipe no estaba sirviendo a las mesas, estaba sanando gente, levantando paralíticos, orando por los enfermos, manifestando un nivel mayor de unción, de gracia, de favor y de fe. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Los demonios huían y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Sabes que Jesús inició este trabajo en Samaria? Cuando se acercó al pozo de Jacob y le predicó a una mujer, la mujer samaritana. Y ella les habló a la gente y les dijo a la gente, mire, ahí hay un profeta, ¿no será este el Cristo? Y la gente vino con ella al pozo y cuando Jesús les habló, la gente decía, ya no te creemos a ti por lo que nos has dicho. Creemos porque lo hemos visto y por lo que hemos escuchado de él. Y Jesús se fue y no volvió nunca más a Samaria. Pero Jesús dejó la semilla sembrada. ¿Quién recibió la cosecha? Felipe. La gran cosecha de almas. Felipe fue a atender un asunto que Jesús dejó pendiente. Tú estás atendiendo un asunto que el Señor ha dejado pendiente desde la eternidad. Porque para ti viene una gran cosecha de almas. Sírvele a Dios y Dios te honrará. Tienes que dar el primer paso.
Tú eres un discípulo ganador de almas, pero tienes que comenzar involucrándote, porque si no, la puerta no se abre. La puerta no se abre. Número 2, Dios te va a conectar con gente para la cual tú te convertirás en una respuesta divina. Amén. Dios te va a conectar con gente porque tú tienes una respuesta de Dios para esa persona. Hay gente que tiene una necesidad, pero solamente alguien tiene la respuesta. No todo el mundo tiene la respuesta que esa persona necesita. Y tú eres la respuesta de Dios. Tú la portas. En Hechos capítulo 8, versos 26, lo leíamos al principio, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. Y entonces él se levantó y fue, y allí estaba un funcionario. La segunda clave es esta: entiende que Dios te va a conectar con gente de la cual solo tú tienes la respuesta. Esto es impresionante. Hay gente que muchos le han hablado y no se convierten. Y están esperando que tú llegues. Porque cuando tú les hables, tú eres la llave de Dios para abrir la puerta del corazón de ellos. Dios te va a conectar. Ahora, Dios siempre tiene una respuesta para cada necesidad, pero no todas las personas son las indicadas para traer respuestas a esas necesidades. Tú eres la persona indicada para alguien y Dios te va a conectar. ¿Cómo establece Dios esas conexiones? Mira, en Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Declaro que habrá manifestaciones angelicales en tu vida. Declaro que en tus tiempos, en tus momentos de intimidad con Dios, ángeles del Señor aparecerán en tu camino, dándote directrices claras, divinas, acerca de conexiones urgentes. Si Felipe no iba en ese momento, lo perdía. Lo perdía. Perdía esa alma que representaba a una nación completa. Nunca subestimes las necesidades de la gente. Este etíope tenía una gran necesidad y Felipe tenía la respuesta. Ahora, la necesidad de ese hombre para Felipe no era necesidad. Pero tú no puedes subestimar a la gente con la que Dios te va a conectar. Porque habrá momentos en los que la gente te va a decir: tengo un gran problema. Y tú vas a decir: por esta tontería este está tan enrollado. Y es que para él es un rollo del otro mundo, ¿me entiendes? Para ti no. Pero es que tú eres el que tiene la llave, la respuesta que él necesita. No subestimes los problemas de la gente. Dios te va a conectar con gente enrollada. Escúchalos y háblales. No pienses que es una tontería lo que les sucede. Es tan grande que Dios los enrolló con esa tontería, pero es una tontería tan grande que Dios se metió en el corazón de esa persona a través de ese pequeño problema. Amado, entiende esto. Felipe encontró al etíope en un desierto. No lo encontró en el palacio donde trabajaba el etíope. Lo encontró en medio de un gran desierto. Dios te va a conectar con gente que quizás son de palacios, pero donde tú te los vas a encontrar es en el peor desierto de su vida y tú traes el agua de vida. Tú traes el agua fresca. Hay gente que a veces hemos rechazado porque pensamos que nos quitan el tiempo. Y la pregunta es: ¿el tiempo para qué?
Mi tiempo es valioso. Tu tiempo. Y no será valioso también el tiempo de Dios, que había esperado pacientemente para ese momento, para que solo tú le hablaras, pero te aburrió. No podemos subestimar a las personas con las que Dios nos conecta, porque desde el más grande hasta el más, entre comillas, insignificante, para Dios es valioso. Piense en usted mismo por un instante. Dice Pablo, ¿acaso hay muchos nobles entre vosotros? No hay nobles entre ustedes, ninguno aquí es de sangre azul. Lo menos preciado y lo vil de este mundo es lo que Dios ha escogido, porque hubo alguien que un día, cuando tú pensabas que no valías nada, esa persona te habló y fuiste rescatado y ganado, porque Dios te amó a través de alguien, como Dios va a amar a alguien a través de ti. Aleluya. La tercera clave, mi amado, quita todo prejuicio. Quita todo prejuicio que te impida hablarle de Cristo y darle la respuesta de Dios a través de ti a esa persona. La tercera clave es quítate los prejuicios. No hay nada que te robe las almas que Dios te ha entregado para que te ganes que tus propios prejuicios. Mira, a veces estas cosas son tan incoherentes, que Dios las hace así para que no se diga que la gloria fue nuestra, sino de Él. Nosotros queremos hacer la obra a nuestra manera. Ay, él es un abogado. No, hay que mandarle a alguien profesional. No, pero ahí está la hermanita fulana. No, esa hermana habla muy feo. ¿Cómo la vamos a mandar? Y si la hermanita que habla feo es la que tiene la respuesta para ese hombre, ¿quién soy yo para impedir al Espíritu Santo que use a quien quiera? Tú mismo no te puedes menospreciar. ¿Y sabes por qué tú te menosprecias? Por los prejuicios que tienes. Los prejuicios te restan el valor que Dios te ha dado. En Hechos 8:27 dice que Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, mira esto, Etiopía, ¿sabe dónde es Etiopía? Diga conmigo, África. Sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Él fue a Jerusalén a adorar a un Dios que no conocía. Y cuando venía de regreso, el ángel le dice, Felipe, ve. Y Felipe fue y obedeció. Y cuando llega, ve al negrito. Ahora, yo quiero que tú te pongas en los zapatos de Felipe y el rollo mental que si usted y yo hubiéramos sido Felipe, quizás hubiéramos tenido. Felipe era judío. Este hombre era gentil, africano, etíope, con otros dioses. Tenía un huesito aquí, anillos, aretes, anillos, vestido de africano, con las mantas largas de muchos colores. Y Felipe era judío. ¿Qué hago yo con este gentil? Felipe era blanco, el etíope morenito. ¿Qué hago yo aquí? Felipe era un hombre casado, el etíope era un hombre castrado. No tenía testículos porque se los habían cortado. Porque
Este hombre era eunuco, porque él le servía a la reina. Y los que le servían a la reina no podían tener deseos sexuales con la reina. Por eso los castraban. Los hombres castrados no producen hormonas masculinas. Tienen que sobrevivir con las poquitas que le quedaron antes de que lo castraran. Entonces este morenito era delicado, porque era amanerado. ¿Tú te imaginas a Felipe cuando llega y ve al morenito así todo arregladito, las uñas limpiecitas? ¿Me entiendes? Leyendo Isaías, pero ¿cómo lo leía? Son los prejuicios que tenemos en la cabeza. Felipe era pueblerino del vulgo, pero este etíope era funcionario público de un palacio, de una reina. ¡Qué tremendo! ¿Cómo me va a poner Dios a mí a predicarle a este tipo? Felipe quizás se sentía menos. Felipe era de clase baja. El etíope era administrador de los tesoros de un reino. Era el ministro de finanzas, el que manejaba la economía del país. El que manejaba la cartera económica de toda la nación de Etiopía. ¿Me entiende? Vendía elefantes, pavos reales, pumas, tigres, cebras. Es tremendo. Escucha. Felipe hablaba coloquialmente, pero el etíope hablaba un lenguaje culto, lenguaje de un palacio. Y todos estos eran y quizás muchos más, los prejuicios que pudieron haber evitado que Felipe le hablara a aquel hombre, quizás como muchas veces usted se ha eximido usted mismo de hablarle a gente con la que Dios lo ha conectado, pero tienes tantos prejuicios. Este tipo, yo no le voy a hablar. Este tipo, ¿qué se cree? Este es árabe. No, esos chinos creen en muchas cosas raras. Este es babalao. No, se me van a meter los demonios. Siempre subestimando a Cristo. Siempre poniendo a Cristo por menos. ¿Cuál demonio se te va a meter si ya tú tienes al Espíritu Santo? No, es que uno tiene que tener cuidado porque esos espíritus se contagian. Ni que fuera gripe. Usted es el que lo va a contagiar de Cristo. El diablo no puede nada contra ti. Pero a pesar de todos estos prejuicios, el etíope necesitaba a Cristo y estaba a merced del Señor. Y Felipe estaba lleno de la gloria, de la unción, del conocimiento y del poder de Dios, como tú lo estás. Yo le daría un aplauso al Rey, aleluya. Amado, quítate los prejuicios. Dios te llamó a anunciarlo a Él. Número 4. Vuélvete atrevido en la fe, porque Dios va a provocar un acercamiento divino. Tú te tienes que volver atrevido en la fe. En Hechos 8:29 dice que el Espíritu dijo a Felipe, tú tienes que estar escuchando la voz del Espíritu, porque el Espíritu le dio la clave. El Espíritu provocó el acercamiento divino, pero Felipe tenía que ser atrevido. El Espíritu le dijo, acércate y júntate a ese carro. Pero el verso 30 dice lo que Felipe hizo. Acudiendo Felipe.
La pregunta es, ¿cuántas veces te ha hablado el Señor de que te acerques a algún lugar, a alguna persona y tú no acudes? Pero Felipe acudió. Felipe escuchó al Espíritu. Mis amados líderes, discípulos, hijos en el Señor, Dios nos va a volver sensibles a su voz en los momentos claves, cuando Dios nos está conectando con gente a la que nadie más le podría hablar sino tú. Y Dios va a poner en tu corazón la palabra correcta y te va a decir, acércate a esa persona. No le tengas miedo a acercarte, vuélvete atrevido en la fe, porque Dios va a provocar un acercamiento divino. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Qué atrevido, ¿no? El hombre allí con los escoltas, con la gente transportándolo en sus carros, y él venía leyendo en voz alta Isaías. Y Felipe se acercó al carro, pero Felipe se volvió atrevido. Tú te tienes que quitar la vergüenza humana, porque la vergüenza humana no es excusa para que dejes de hablar de Cristo. No es que me da pena. ¿Cuál pena? Pena te debería dar no hablar del Señor. Felipe se volvió atrevido y le dijo, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? Él lo mira desde el carro y le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y Felipe, atrevido, se subió, se sentó y le reveló a Cristo. ¡Wow! Mi amado, tienes que ser atrevido en la fe. Dios va a provocar los acercamientos. Esa actitud tan atrevida, si no hubiese sido dirigida por el Espíritu, le hubiera caído muy mal al funcionario. Hasta quizá lo hubieran detenido, los escoltas, ¿me entiendes? Pero no. Cuando el Espíritu te dirige, vuélvete atrevido, que Dios provoca los acercamientos. El etíope le preguntó y desde allí en adelante Dios, por medio de Felipe, se metió en el asunto. Número 5, y con esto termino. Porque quise en esta tarde darle estas 5 claves, porque sé lo que Dios va a provocar en nosotros. Tenemos que volver a la evangelización, a anunciar, a predicar. La 5ª clave, cuando estés ya en el punto álgido, con la persona correcta, en el lugar correcto, bajo la dirección correcta, tienes que hablar lo correcto. Responde a la necesidad desde la palabra y no desde tus propias fuerzas. Escuche. Versículo 35 al 39 dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿De qué le habló Felipe? De lo único que tenía que hablar, de la palabra. No le dijo, mira, ¿y cuántos años tienes tú? Mira, ¿y cómo es eso allá? Mira, ¿y cómo es la reina? Háblame de la reina. No. Nada de eso era lo importante. Felipe no se aprovechó. No le dijo, ay Dios mío, qué carro tan bonito y yo a pie con tanta necesidad. No le habló de sus lástimas ni de nada de eso. Le habló de la palabra. De lo único que usted tiene que hablar es de Cristo. Dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio, la buena noticia. La buena noticia es que tú estás muerto,
pero Cristo es la vida. Él ha venido a salvarte. Estás perdido, pero Él es tu rescate, tu salvación. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amado, no pierdas las oportunidades de Dios. Cuando Dios te conecte con la gente que necesita a Cristo, no les hables de otra cosa, sino de Cristo. Anuncia a Cristo. Háblales de lo que Él hizo en tu vida, de cómo fuiste salvado, perdonado, sanado, transformado. Háblale de lo que Cristo ha hecho en otros. Háblale de lo que Cristo quiere y puede hacer en la vida de esa persona. Háblale de Cristo. No le hables de teología. No le hables de doctrina. Háblales de la obra en la cruz, del evangelio, de la buena noticia. La gente no te va a entender la teología, no van a entender el versículo bíblico. Ellos solo van a entender que tú estabas muerto y el Señor a ti te salvó, y ellos también están muertos y Dios los puede salvar. Háblales desde la palabra. Háblales desde la Escritura. No hables temas dispersos. Céntrate, enfócate en Cristo. Pablo decía: cuando estuve entre vosotros, dice, yo estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, y me propuse no saber entre vosotros otra cosa que a Cristo y a este crucificado. O sea, Pablo está diciendo: me propuse. ¿Por qué Pablo se propuso no hablar de otra cosa? Porque Pablo era un erudito, era un conocedor. Pablo hablaba 5 idiomas. Pablo conocía muchas culturas. Pablo, escucha, era judío de nacimiento, con abolengo de la tribu de Benjamín, tribu de reyes. Pablo era no solo judío, pero era ciudadano romano. Hablaba perfecto el latín. Conocía las leyes romanas, porque vivía en una ciudad que estaba dominada por el Imperio Romano, llamada Tarso. Pero Pablo conocía las culturas de esa región, que no era Israel. Entonces, entiéndame esto. Pablo le podía hablar de cualquier cosa. Pablo podía hablar de filosofía. Pablo podía hablar del gnosticismo, de ciencia, de todo esto, de doctrina, de judaísmo. Pero Pablo dijo: ¿cómo voy a perder esta oportunidad de hablarle a los corintios de tantas cosas? Prefiero hablarles de Cristo. Les habló de Cristo crucificado, de la obra salvadora en la cruz. Es lo que la gente necesita. Conocer la obra de la cruz, el derramamiento de la sangre y del perdón, el amor derramado en la cruz para salvación de todo aquel que en él crea. Aleluya. Todo se trata de Él. No hables de otra cosa. No, que allá en mi iglesia, la gente no le importa la iglesia. La gente no entiende eso. Háblale de lo que la gente necesita: Cristo. La gente no necesita venir a la iglesia. Necesita venir a Cristo y convertirse ellos en iglesia. Si tú traes a la gente a la iglesia, la gente vendrá a algo equivocado. No, yo voy a la iglesia. La gente tiene que ir a Cristo y Cristo los vuelve a iglesia.
Y Él es el que los llama, los congrega, no nosotros. Amén. No estoy diciendo que no traiga a nadie, ¿no? Lo que estoy diciendo es que tu enfoque, si los vas a traer, pero háblales, tráelos a Cristo y no solamente a una congregación. Tráelos a que ellos conozcan a Cristo. Aleluya. Lleva a la persona a una decisión de fe. Yo recuerdo que cuando yo comencé como vendedor, Dios mío, yo como vendedor era malísimo. ¿Y sabe por qué era muy mal vendedor? Porque yo le hablaba a las personas de todo. El producto se los describía de arriba abajo. La gente salía enamorada del producto, pero no concretaba la venta. Cuando yo estaba en la empresa de seguros nos daban los cursos y nos decían el cierre. Lo importante es el cierre, lo llaman el cierre, cerrar el negocio. No lo dejes ir sin que te compre. No lo dejes ir sin que compre la póliza de seguro. El cierre, cierra el negocio. Nos enseñaban sí a hablar del producto, pero el cierre. Y yo era malo cerrando el negocio. Por eso nunca vendí nada. Y usted me pregunta de seguros y yo le conozco. Todavía me acuerdo, pero no le puedo vender un seguro porque nunca aprendí a cerrar el negocio. Aprende a cerrar el negocio. Aprende a hablarle a la gente de Cristo y cierra el negocio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos, tú tienes que tomar una decisión. Llévalo a una decisión. Porque el Espíritu de Dios será el que hace el cierre, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el autor y el consumador de la fe. Y el que inició en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él es el principio y Él es el fin. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Lleva a la gente a tomar una decisión por Cristo. Dios va a poner la convicción en ese corazón. Felipe llevó al etíope, hasta le habló del bautismo, y cuando el etíope vio las aguas, dijo: mira, aquí hay aguas. ¿Será que me puedo bautizar? ¿Habrá algún problema en que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo una respuesta tremenda. Dice, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 36. El verso 38 dice que mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero el verso 37 dice, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Wow! Cerró el negocio, mi amado. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Como termina el verso 39, dice: cuando subieron del agua, ya el etíope había creído, salió remojado en las aguas del bautismo, pero cuando subieron del agua, ocurrió algo asombroso. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Cuando él sale del agua, le dice: Felipe, Felipe. ¿Y dónde estaba Felipe? Ya Felipe se encontraba en otro lugar, en Azoto, dice la Escritura. Y el eunuco no le vio más, pero siguió gozoso su camino. Y aquí el Señor me habló y me dijo: dile a mis discípulos que cuando se ganen a alguien, no los vuelvan dependientes de ellos, porque tenemos la mala costumbre
de volver a la gente dependiente de nosotros. Ay, que me duele la cabeza. Ya voy a tu casa a orar. Ay, que no tengo dinero. Aquí está, toma una ofrenda. Ay, que no sé qué hacer. Tranquilo, yo lo hago por ti. Y vuelves a la gente dependiente de ti. Y como aquel eunuco necesitaba depender de Cristo, el Espíritu arrebató a Felipe. Y el eunuco no se sintió triste, no se sintió ofendido. Dice, no lo veo más. Y siguió gozoso su camino, porque ya para qué servía Felipe si ya todo lo que él necesitaba lo tenía Cristo en él. Amados míos, nosotros no podemos volver a la gente dependiente de nosotros. Tenemos que volverlos Cristo dependientes. La gente quiere que le solucionemos los problemas. Tú no estás para solucionarle un problema. Tú estás para presentarle a la solución de su vida, a Cristo. Enfócalos en Cristo, llévalos a Cristo, vuélvelos a Cristo. Ellos van a seguir teniendo problemas, redirecciónalos a Cristo. No te vuelvas tú el Cristo de ellos. Vas a terminar crucificado. Cristo es suficiente. Tú eres un arrebatador de almas. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.